Bendiciones a cada uno de ustedes, queridos amigos, compañeros del Diplomado en Nutrición Pediátrica, doctor Carlos Villarreal. Muchas gracias por la oportunidad que me conceden de poder presentar este tema. Mi nombre es Maynor Maldonado, estoy en el programa de la licenciatura en naturopatía. Y en esta ocasión estoy grabando este estudio como parte del requisito para la obtención del diploma en nutrición pediátrica. Estoy muy agradecido con la Universidad Madison, con los directivos, los profesores, el rector, el presidente, el pastor Juárez Sousa, y con el doctor Carlos Villarreal, que es el catedrático del diplomado. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes que han de ver este video. Voy a estar hablando en esta ocasión acerca de la microbiota intestinal. Este es un tema muy importante para todos nosotros. Y realmente que son temas que se ignoran. No nos hablan de esto en la universidad, no nos hablan de esto en el colegio, no nos hablan de esto en el gobierno, y se toca estos temas pero muy superficialmente. Entonces estos temas es importante que nosotros como hijos de Dios divulguemos estos mensajes también, que no solamente hablemos acerca de la Biblia. Si bien es cierto, ese es el tema central de nuestro estudio, del Evangelio, debemos hablar de la Biblia, pero también nos olvidamos de hablar de estos temas que es tan importante, porque una persona con una microbiota intestinal débil, pobre, difícilmente va a poder comprender los temas que nosotros le presentemos de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que hablar también de estos temas. Muy bien. Voy a presentar a continuación un corto video de unos 6 minutos, 5 minutos, acerca de la microbiota intestinal. Yo me quiero centrar en dos aspectos principalmente. La microbiota intestinal es muy importante para nuestro ser entero, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra parte física, pero también nuestra parte espiritual. Entonces voy a presentar este video que se encuentra en el canal de la hiperactina. Esta es una biomédica española, bastante joven, que tiene su página como más de 2 millones de seguidores, y ella habla brevemente en unos 5 o 6 minutos acerca de la importancia de la microbiota intestinal. Yo me voy a centrar en dos aspectos importantes, interesantes que ella menciona, que es la dieta y los antibióticos principalmente. Y en eso vamos a ahondar para que podamos entender la importancia de este tema. Voy a dejar entonces a continuación el video de la hiperactina hablando acerca de la microbiota. Vamos a compartir pantalla. Te acompañan a todas horas y cada vez te reconoce más la importancia de estos pequeños habitantes de tu intestino. Viven en unas condiciones de equilibrio que, si son alteradas, pueden dar lugar a un estado de enfermedad física y tal vez mental. Parecen importantes, pero ¿cómo han llegado hasta allí? ¿Para qué sirven? ¿Sabes qué es la microbiota? Ahora en teoría es como entrar a la música. En nuestro tracto digestivo gastrointestinal viven un conjunto de microorganismos que se conocen como microbiota intestinal. Son mayoritariamente bacterias, aunque también encontramos otro tipo de microorganismos como hongos o levaduras. Se estima que el número total de estos seres microscópicos en nuestro organismo es de más de 100 billones, lo cual situaría el número de microorganismos 10 veces por encima que el de células humanas. Esto es lo que la comunidad científica y con ella los ciudadanos han creído durante mucho tiempo. No obstante, un estudio de 2016 sugirió que el número de células bacterianas y humanas era bastante similar. Permanecemos a la espera de nuevos resultados.
Sea como sea, no está nada mal tratándose de células no humanas dentro de un cuerpo humano, lo cual me lleva a preguntarme, ¿cómo han ido a parar allí? A pesar de que algunos estudios indican que ya en la placenta habría presencia de microorganismos, cuando los microbios realmente empiezan a colonizar nuestro intestino es a partir del nacimiento. La forma en que nacemos, es decir, si es por parto vaginal o por cesárea, también influye en cómo se desarrolla nuestra microbiota. Así, cuando el bebé sale por la vagina, se cubre de las bacterias de su madre, las cuales servirán para empezar a formar esa microbiota. En cambio, los bebés nacidos por cesárea no adoptarán estos microbios de la madre, y aunque colonizarán su intestino otro tipo de microbios, se ha visto que a la larga su microbiota presenta algo menos de diversidad. Durante el primer año de vida, el intestino se irá colonizando con más tipos de microorganismos e irá adquiriendo a medida que crecemos una microbiota característica y única para cada persona. Así, al llegar a la etapa adulta, la composición de la microbiota intestinal se equilibra y pasa a ser bastante estable. Probablemente en este punto os hayáis planteado cómo es posible que tengamos millones de microbios ahí dentro y que nadie los eche fuera. O sea, normalmente nuestro sistema inmune reconoce los microbios como seres patógenos y seres que deben ser eliminados. No obstante, la gran mayoría de la microbiota intestinal es no patogénica y habita en nuestro intestino en una relación de simbiosis. Esto significa que ambas partes aportan un beneficio a la otra. Si bien nosotros les damos un ambiente húmedo, calentito y con aporte de comida constante, ellas también nos dan muchas otras cosas. ¿Cuáles? Vamos a ver, estos microorganismos hacen infinidad de cosas imposibles de resumir en este humilde vídeo, que además son como una red súper compleja, con miles de especies distintas, cada una de su padre y su madre. Así que vamos a comentar las funciones más estudiadas o reconocidas. Y es que la microbiota intestinal juega un papel crucial en la salud de su huésped, ya que realiza funciones indispensables para el organismo. Para digerir la comida, nuestro organismo utiliza unas proteínas llamadas enzimas, que romperán la comida en moléculas más simples que pasarán a través de la pared intestinal para ser absorbidas y aprovechadas por nuestro cuerpo. La cosa es que nuestro cuerpo tiene una serie limitada de enzimas, lo cual hace que no podamos digerirlo todo, como por ejemplo la fibra alimentaria. Quienes sí pueden digerir la fibra son las bacterias de nuestra microbiota intestinal, que además la aprovechan para obtener nutrientes. Además, nuestra microbiota también se nutre en gran parte de los carbohidratos de la dieta que llegan al intestino, ya que los fermentan para obtener energía. A partir de la fermentación de los carbohidratos, sintetizan ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el butirato, que aporta energía a las células de nuestro intestino y además tiene propiedades antiinflamatorias. La microbiota sintetiza vitaminas esenciales que nosotros no somos capaces de producir, como por ejemplo algunos componentes de la vitamina B o la vitamina K, que interviene en la coagulación de la sangre. La adquisición de la microbiota durante nuestra infancia juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestro sistema inmune, lo cual es muy importante porque puede determinar el buen funcionamiento del mismo o la aparición de algunas enfermedades como alergia o asma. Además, todo este conjunto de microorganismos colonizando nuestro intestino actúa como barrera contra la infección de microorganismos patógenos que son perjudiciales para nosotros. Por ejemplo, lo hacen al competir por el espacio o por los nutrientes, ya que cuando un patógeno quiera instalarse en nuestro intestino se va a encontrar que no hay espacio porque está todo ocupado por nuestra microbiota. Lo mismo si quiere pillar algo para comer, porque va a tener que competir con todo nuestro ejército de microbios que también luchan por ese alimento. Son un poco como los microjuegos del hambre. Y no solo eso, sino que nuestra propia microbiota secreta sustancias antimicrobianas que impiden el crecimiento de otras bacterias. Mira, yo me quito el sombrero. Algo súper curioso de lo que se ha estado hablando recientemente es de la estrecha conexión que parece haber entre nuestra microbiota y nuestro cerebro. Estudios tanto en ratones como en humanos sugieren que un desequilibrio de la microbiota intestinal repercute en varios comportamientos sociales o emocionales. Por eso se especula que alteraciones de la microbiota podrían tener un papel en algunos trastornos como el trastorno del espectro autista, la depresión, la ansiedad o el dolor crónico. No obstante, este campo es relativamente nuevo y todavía hacen falta muchos más estudios para terminar de comprender bien este fenómeno. Así que, como veis, la microbiota juega un papel muy importante en nuestra salud, aunque también lo hace en la enfermedad. Cuando se altera la composición de la microbiota, se produce un estado de desequilibrio que llamamos disbiosis y que ocurre en algunas enfermedades como la diabetes, la obesidad o la celiaquía. Y dale con la celiaquía. Te tengo dicho de lo de hablar en mis vídeos. Así, hay tres cosas que principalmente influyen en la composición de nuestra microbiota. El modo en que nacimos, todo en la infancia. Los antibióticos afectan el equilibrio de nuestra microbiota, lo cual hace que puedan infectarnos más fácilmente patógenos, ya que, como hemos mencionado antes, las bacterias de nuestra microbiota ejercen de barrera contra los patógenos que quieran infectar y colonizar nuestro intestino, puesto que cubren su superficie. Pero si empezamos a cargarnos la microbiota con antibióticos, vamos a dejar más espacio y, por tanto, más oportunidad para que los bichos malos lo infecten.
Por eso se insiste tanto en no automedicarse con antibióticos, sino tomarlos siempre bajo prescripción médica. Viendo la estrecha relación que tenemos con estos pequeños habitantes de nuestro intestino, no es de extrañar que cada vez más se pongan ellos el punto de mira para estudiar la causa de algunas enfermedades e incluso la posible solución a las mismas. De momento, poco más podemos hacer por nuestra microbiota que lo que sí está en nuestras manos, cuidar nuestra dieta, nuestros hábitos y, sobre todo, nuestra salud. Se estima que el número total de seres microscópicos Muy bien, entonces se presentó aquí mucha información. Voy a compartir ahora la diapositiva que estábamos compartiendo al inicio. Vamos a ver. Ok, bueno, ahí estamos entonces nuevamente. Ya vimos muchos aspectos importantes ahí en este video, como esta chica resumió magistralmente cómo la microbiota intestinal afecta nuestra vida. ¿Qué es la microbiota intestinal? Son todos esos microorganismos, más de 100 billones de microorganismos que tenemos en nuestros intestinos y que de alguna manera que no sabemos, la ciencia médica no comprende todavía cómo es que estos billones de microorganismos viven allí en nuestros intestinos sin causarnos, toda vez y cuando nosotros los alimentemos correctamente, sin causar ningún daño. Al contrario, muchos beneficios para el cuerpo humano. Entonces vamos a ver a continuación algunos aspectos. Estos 3 factores que afectan nuestra microbiota intestinal. Hablábamos acerca del nacimiento, ¿verdad? Ella explicaba acerca del parto por cesárea o el parto de manera natural, que es el parto vaginal. Y también mencionaba acerca de la dieta, la importancia de la dieta, que ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar, y los antibióticos en estos 2 aspectos. Cómo es que nuestros hábitos alimenticios afectan nuestra microbiota intestinal. Ya en el video, la hiperactina, ella comentó todos los beneficios de la microbiota intestinal. En la microbiota intestinal está el 70% del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Entonces imaginémonos cuán importante es para el organismo humano esos billones de bacterias, hongos, virus que tenemos allí en el intestino. Y vamos a ir viendo aspectos muy importantes a medida avancemos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la dieta. Y como este es un requisito de la clase de nutrición pediátrica, vamos a hablar mucho acerca de los niños y desde luego pues de los adultos, porque a todos nos interesa. Entonces la dieta, vamos a ver cómo aspectos de nuestra alimentación, lo que nosotros estamos comiendo, afecta directamente el comportamiento, ese equilibrio, ese equilibrio que debe de haber entre los microorganismos dentro de nuestros intestinos. Para que pueda haber un sano equilibrio, nosotros tenemos que alimentarnos correctamente. Pero alguien puede decir, bueno, yo como bien, yo como correctamente, no tengo problemas con la alimentación. Pero vamos a ver adelante que hay aspectos de la alimentación que no son muy favorables para tener una microbiota saludable, valga la redundancia. Aquí en esta diapositiva
ustedes pueden ver, se nos habla acerca de la alimentación de 0 a 6 meses. Estos son meses, de 0 a 6 meses. Vemos como de 0 a 6 meses, los primeros meses de vida, el niño está desarrollando principalmente este tipo de bacterias, que son los lactobacilos. ¿A través de qué? A través del parto, por ejemplo. La madre transfirió al bebé parte de su microbiota, ¿verdad? Que se alojan allí en el tubo vaginal de la mujer. Esos microorganismos presentes ahí en el tubo vaginal, en el conducto vaginal de la mujer, fueron transferidas al bebé para que éste adquiriera las primeras colonias de bacterias, principalmente lactobacilos, y también, ¿verdad?, a través de la lactancia materna, el niño va obteniendo una flora intestinal pues más equilibrada, más saludable. A partir de los 6 meses, cuando ya el niño comienza pues a comer alimentos sólidos, se hace una transición. Comienzan a existir los que se llaman los firmicutes, ¿verdad?, que son otro tipo de bacterias, y luego el niño va consumiendo, por ejemplo, azúcares, ¿verdad?, polisacáridos simples y complejos. A medida va pasando el tiempo, va obteniendo bacteroidetes, que son otro tipo de bacterias, los proteobacterias también. A medida se va acercando a una alimentación, ¿verdad?, más compleja. Entonces, estas bacterias van colonizándose, se van sumando y se van sumando unas a otras, hasta que finalmente, ya cuando llega a cierta edad, el niño adquiere ya un ecosistema maduro en lo que respecta a la microbiota. Por eso es que es importante que en los primeros meses de vida de un bebé se le dé una alimentación bastante rica en cereales, frutas, verduritas, que el niño vaya aprendiendo a comer este tipo de alimentos. Porque si el niño se acostumbra a solamente ciertos tipos de alimentos, y eso es repetitivo y pasa mucho en nuestros países, lamentablemente en nuestros países del tercer mundo, la alimentación es muy escasa, es muy pobre, y a veces no es tanto por los problemas económicos, que si bien afectan, a veces es descuido de las madres, no fijarse bien en la alimentación, porque si al niño solamente se le da, aquí en nuestro país, por ejemplo en Honduras, donde yo soy, se acostumbra mucho a los niños darles de desayuno un pan dulce con café. Y eso es bastante típico en este país, hacerlo de esa manera. Un pan dulce con café, eso es todo lo que le dan al niño. Se olvidan del niño darle su fruta, darle su bananito, darle o la fruta que haya, ¿no?, de temporada. Tal vez hay mango, tal vez hay zapote, o puede haber cualquier otra fruta de temporada, pero lamentablemente los padres son muy descuidados en este asunto, y el niño se le va creciendo con una alimentación bastante pobre. Entonces, ¿qué va pasando? Esa flora intestinal no va creciendo adecuadamente, no se va poblando, ¿verdad?, sino que solamente un tipo de bacteria, un tipo de hongo es el que va creciendo ahí. Entonces ya comienza a haber una disbiosis. Una disbiosis es un desequilibrio en la flora intestinal. Entonces, por eso es que nosotros es importante que nosotros, como explicaba el doctor Carlos Villarreal en el diplomado, vigilemos de cerca lo que le estamos dando a nuestros hijos desde los primeros meses, cuando ellos ya pueden consumir sus alimentos.
comenzando desde luego con la lactancia materna, que ese es un tema que vimos en la clase, en el diplomado. La lactancia materna es tan importante para el niño. En los primeros meses de vida, eso ayuda a tener una flora intestinal robusta, una flora intestinal fuerte, a desarrollar un sistema inmunológico capacitado para resistir las enfermedades y los virus. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo consideremos. En un estudio demostró que el incremento de la ingesta alimentaria con proteínas, miren bien, con proteínas y grasa animal, junto con la ausencia del consumo de fibra dietética, aumenta la abundancia de microorganismos tolerantes a los de las sales biliares, los alistipes, bilopila y bacteroides, y disminuye los niveles de especies que metabolizan los carbohidratos complejos de los vegetales. Ahí se mencionan unos nombres, no los voy a decir para no equivocarme en la pronunciación, pero estos son tipos de bacterias, nombres de bacterias que nosotros tenemos en el intestino. Por el contrario, el consumo abundante de fibra dietética, frutas, verduras y otros vegetales se asocia con incrementos importantes de las especies fermentativas. En conclusión, la mayor proporción de Prevotella en la microbiota intestinal del humano adulto es un marcador de regímenes dietéticos propios de áreas rurales y cultura agraria, mientras que una mayor proporción de bacteroides se asocia con residencia en regiones industrializadas y hábitos dietéticos propios de la vida urbana. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de leer? En este estudio se encontró que las personas que viven en las ciudades llevan una alimentación bastante característica para desarrollar una flora intestinal que es sensible a padecimientos crónicos como por ejemplo la obesidad, la diabetes, la hipertensión, los triglicéridos, el colesterol elevado. Entonces, ese tipo de bacterias que se llaman bacteroides son los precursores de este tipo de padecimientos. Y este tipo de bacterias, los bacteroides, se asocian principalmente a la alimentación urbana, contrario a la alimentación más rural, más agraria, donde se consumen más frutas, más fibra, más verduras. Entonces, esto se asocia principalmente al incremento de bacterias del tipo Prevotella, que son el tipo de bacterias asociadas a una mejor salud. Y lo vamos a ver a continuación en esta gráfica. Aquí podemos ver que los niños, las personas adultas que crecen en áreas más rurales, áreas donde donde hay el cultivo agrario. Por ejemplo, hoy visitábamos una comunidad que se llama Santa Elena. Ahí se dan muchísimo las frutas como la piña, el nance, el mango, el aguacate. En este tipo de áreas así rurales, los niños tienden a tener una mejor microbiota intestinal, contrario a las ciudades, donde el consumo de este tipo de alimentos es más pobre, más deficiente, pero sí aumenta, por ejemplo, el tipo de alimentos proinflamatorios que generan los bacteroidetes. Entonces miramos ahí en estas dos gráficas cómo el muchacho donde hay frutas y verduras, legumbres, semillas, tiene una tendencia más favorable hacia la salud, con un abdomen más plano, menos barriga, más delgado. Esto se debe principalmente a los tipos de bacterias que se desarrollan cuando nosotros llevamos una alimentación de este tipo. Pero contrario a la ciudad,
¿verdad? Donde las bacterias que se desarrollan son proinflamatorias, principalmente los bacteroidetes, que son los que más abundan en las personas obesas. Entonces, también, miren que los ancianos también pueden llegar a sufrir, por eso tenemos que cuidar a nuestros viejitos, cuidarlos en nuestra casa. Recordemos que ellos nos cuidaron a nosotros y nosotros también tenemos que cuidarlos a ellos. Fíjense que este estudio lo que dice es que los viejitos que viven en sus hogares, principalmente en zonas agrarias, rurales, ellos tienden a tener una mejor flora intestinal también. Contrario a los viejitos que se los manda a los asilos, ellos no desarrollan o mantienen una flora intestinal saludable porque el alimento, las condiciones de vida, el ambiente, no es tan favorable para ellos. Entonces es mejor tenerlos en casa, alimentarlos con verduras, con frutas, con productos orgánicos, ¿verdad? Lo mejor que se puede hacer en este tiempo es uno cultivar sus propios alimentos, tener un pedacito de tierra donde sembrar las verduras, sembrar árboles frutales. Eso es una gran bendición. Por eso hace 5 años nosotros, mi familia, yo, mi esposa, mis hijos, decidimos trasladarnos al campo. Y ha sido de gran bendición poder trabajar la tierra, poder cultivar alimentos y sobre todo la relación más estrecha con nuestro Creador, que eso es principalmente lo que nos da buena salud. Vamos a ir avanzando porque el tiempo va rápido también. Bueno, en la alimentación, principalmente con alimentos integrales como frutas, altos en fibra, las verduras, el pan integral, la avena, el trigo, las semillas, las almendras, las nueces. Todo este tipo de alimentación genera algo que nosotros conocemos como ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son, por así decirlo, el producto final que nos otorga la microbiota intestinal. A eso se le llama, en la medicina se le llama postbióticos. Los postbióticos son el resultado del trabajo de los probióticos, ¿verdad? Que son las bacterias. Entonces, para que nosotros tengamos estos ácidos grasos de cadena corta, y principalmente vamos a estar hablando del butirato, que es un ácido graso de cadena corta, y vamos a estar hablando versus el TMAO, o TAMAO también se conoce. Y vamos a estar hablando también de ese TAMAO, que ese no es un ácido graso de cadena corta, sino que es un óxido. Es un óxido que se produce también en los intestinos y que es dañino para la salud. Pero ahorita vamos a hablar acerca del butirato. El butirato, ya sabemos que el butirato alimenta los colonocitos. ¿Qué ocurre con esta relación? Que a cambio, estas células ayudan a proporcionar un entorno libre de oxígeno en el que prosperen los microbios intestinales beneficiosos, y esto va a mantener la inflamación bajo control, las células intestinales sanas y las bacterias intestinales felices. Cuando el nivel de inflamación se ve afectado, puede provocar daño oxidativo, y si esa inflamación se prolonga, puede provocar incluso cáncer. El butirato impide que funcionen algunas de las sustancias proinflamatorias del cuerpo. El efecto antiinflamatorio va a reducir el estrés oxidativo y controlará el daño causado por los radicales libres. Más butirato significa menos inflamación. Entonces, el butirato es una sustancia que producen estas bacterias. Y miren cuán importante es. El butirato reduce los procesos proinflamatorios en el cuerpo, el cáncer, todo lo que es itis, colitis, cistitis, amigdalitis, todo lo que termina en itis, en medicina se conoce como inflamación. Entonces, entre más butirato se produce en el cuerpo, menos inflamación hay.
Los radicales libres también se eliminan, porque los radicales libres son sustancias que andan buscando en el cuerpo donde alojarse, principalmente donde hay más debilidad. Ellos se alojan ahí y comienzan a descomponerse y a oxidarse, y eso comienza a producir el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es cuando las células se oxidan y hay un proceso como de descomposición de las células. Y pues esto es lo que trae muchas veces la inflamación y hasta el cáncer. Entonces, miremos la importancia del butirato, de que nuestra microbiota intestinal esté produciendo buena calidad de ácidos grasos de cadena corta, principalmente del butirato, porque esto va a hacer que nuestros procesos inflamatorios de enfermedad se acorten o se eliminen. Ahora, el butirato mantiene estable el entorno intestinal, y eso es gracias a su efecto protector asociado con la fibra dietética contra ciertos tipos de cáncer. El cáncer de intestino, también conocido como cáncer colon rectal, es una carga de salud importante en el mundo occidental, y nuestra dieta, escuchen bien, es en gran parte la culpable. ¿La culpable de qué? La culpable de no estar produciendo suficiente butirato en nuestro cuerpo. Recuerda, una dieta baja en fibra dietética afecta a las bacterias del intestino. Tus colonocitos necesitan butirato para obtener energía, y si no tienen energía no pueden funcionar. Así de claro, así de sencillo. Entonces necesitamos nosotros darle a nuestra microbiota intestinal buen alimento. Necesitamos darle frutas, necesitamos darle verduras, necesitamos darle fibra, ¿verdad? Que viene presente en todos estos alimentos. Si vamos a comer pan, comamos pan integral, comamos trigo integral. Si vamos a comer avena, comamos avena integral, arroz integral. ¿Por qué? Porque estos alimentos así, de manera integral, traen la fibra, y la fibra es muy importante para el alimento de la microbiota intestinal. ¿Por qué el intestino de muchas personas no funciona correctamente? Porque la mayoría de las personas consumen demasiada alimentos ultraprocesados. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, en Honduras, se come mucha harina blanca, se comen muchos espaguetis que son de harina refinada, se come mucha grasa de origen animal. Entonces todo esto está causando este desequilibrio, y también a los niños se les está dando muy mala alimentación. Niños que lo que llevan a sus escuelas son tortillas de harina blanca, allí medias juntadas con frijoles, y ese es el alimento diario de muchos niños. Entonces hay razón de que hayan procesos inflamatorios. Hay una enfermedad autoinmune que se desarrolla principalmente por un desequilibrio en la flora intestinal, que es el desorden de intestino permeable. La permeabilidad intestinal es debido principalmente a la falta de fibra en el organismo, en el intestino. Entonces necesitamos nosotros producir butirato. Para que nuestra microbiota lo pueda producir, necesitamos alimentarnos con alimentos integrales, frutas, verduras, harinas integrales y todo esto. Bueno, entonces ahora hablamos acerca del TMAO, como les decía, es el N-óxido trimetilamina. Esta sustancia es muy peligrosa y muy dañina para el cuerpo, y vamos a ver por qué o cómo se produce. Este tipo de cosas hay que decírselas a la gente para que la gente sepa qué es lo que deben hacer. Dice que es una sustancia. Yo hice una búsqueda en la IA de Google y estos fueron los resultados que me arrojó. Aquí pueden ver ustedes la bibliografía, se puede decir así, de dónde viene, de dónde fue tomado, porque la IA toma aquí de dónde lo pueden ustedes encontrar. Dice que es una sustancia que puede contribuir a la aterosclerosis, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, el cáncer, la diabetes y el accidente cerebrovascular. Eso entre algunas, ¿verdad? Pero este óxido, ¿verdad? Lo vamos a llamar así,
este óxido, produce muchos daños en el organismo. Entonces, ¿cómo se produce el óxido trimetilamina? ¿Cómo se produce? El TMAO es un metabolito producido por las bacterias, oigan bien, por las bacterias intestinales. Recuerden que hablábamos acerca de los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Hablábamos del butirato principalmente. Pero también el TMAO es un resultado final de las bacterias, es un producto de las bacterias. Y entonces aquí encontramos una diferencia. Unas bacterias, un intestino alimentado correctamente da buenos frutos, pero un intestino alimentado incorrectamente da malos frutos. En este caso produce el TMAO, el N-óxido trimetalamina. Miren que ya me voy relacionando con ese nombre. Entonces se produce, y oigan bien, esto es importante que todos sepamos. Se produce cuando el cuerpo digiere alimentos que contienen colina. ¿Cuáles alimentos contienen colina? La carne roja, los huevos, el pescado y las aves de corral, principalmente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros ingerimos, principalmente los productos de origen animal que contienen esta sustancia llamada colina. Ahora, ¿cómo afecta el TMAO a la salud? El TMAO puede activar la hiperactividad plaquetaria, aumentar la formación de células espumosas, inducir a respuestas inflamatorias, disminuir el transporte inverso de colesterol, promover la inflamación vascular y estrechar los vasos sanguíneos. Miren todo lo que hace esta sustancia, este óxido tan peligroso que las mismas bacterias están produciendo cuando hay fermentación de todos estos alimentos. Entonces, ¿cómo se puede reducir el TMAO? Cambiar la dieta, consumir una dieta mediterránea rica en fibras y fitoquímicos. Los fitoquímicos son los que vienen en las plantas, en lo que nosotros comemos principalmente de origen vegetal. Avanzamos entonces, vamos a hablar acerca de los antibióticos. La misma palabra ya nos da una idea de lo que vamos a estar hablando. Los antibióticos aquí está la definición, son medicamentos que tratan infecciones bacterianas, matando las bacterias o impidiendo su crecimiento y multiplicación. No son efectivos contra infecciones virales y deben usarse bajo prescripción médica principalmente. Entonces, tenemos ahí a Alexander Fleming, ¿verdad? Un famoso médico, creo que era inglés, que descubrió la penicilina, el primer antibiótico, ¿verdad? Ya por los años 1920, me parece. Entonces, los antibióticos acaban principalmente con las bacterias. Cuando una persona se infecta con alguna bacteria dañina, como la salmonela, por ejemplo, o alguna otra, entonces las personas generalmente lo que les recetan son antibióticos. Y lo malo de esto es que estos antibióticos también vienen a repercutir en la flora intestinal, llevándose o arrastrando, matando una gran parte de la flora intestinal buena que nosotros tenemos en el organismo. Cuando una persona le da, un niño o una persona adulta adquiere esta condición, ¿no? De la que todos conocemos, el H. pylori, que es una bacteria que nosotros también tenemos en el intestino, pero que lamentablemente al haber una disbiosis, esta bacteria se va al estómago y comienza allí a causar problemas como la gastritis o las úlceras. Entonces, cuando le dan el tratamiento a una persona, a un niño, lamentablemente hay niños que les dan estos tratamientos cargados de antibióticos como por 15, 20 días. Y esto hace un borbandeo increíble en la flora intestinal, de tal manera que dejan
dejan el sistema inmunológico de los niños totalmente debilitado y también de los adultos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aspectos, bueno, este artículo quería compartirlo. Por falta de tiempo no lo vamos a leer todo, pero dice: los antibióticos pueden causar una disminución irreversible de las bacterias intestinales. Y dice: desde el año 2000 el uso de antibióticos a escala mundial se ha incrementado en un 66% y sigue aumentando a un ritmo acelerado. Y luego menciona que los antibióticos han sido buenos, han salvado vidas, dice, pero también el daño que estos colateralmente han hecho los antibióticos ha sido increíble. Y dice aquí abajo en negrita: la pérdida de la diversidad en el microbioma intestinal conduce a la formación de un nuevo ecosistema en el que es posible que las bacterias beneficiosas no sean capaces de controlar las bacterias patógenas que habitan en el intestino de forma natural, como el, bueno, ahí sale un nombre ahí bastante difícil. Entonces lo que está diciendo aquí es que cuando tomamos antibióticos, estos antibióticos pueden causar la pérdida de la diversidad de bacterias en el microbioma intestinal. Y a veces ese daño es irreversible, porque es en tanto daño que después cuesta muchísimo. Solamente con la ayuda quizá de probióticos en cápsula se pueda revertir, pero como las personas no tienen este conocimiento, muchas veces no. Así se quedan de por vida y son susceptibles a muchas enfermedades. Entonces la exposición de antibióticos puede tener consecuencias a largo plazo sobre la salud, ¿verdad? Dice: la exposición a antibióticos en la infancia se asocia a un aumento de por vida del riesgo de padecer infecciones, asma, obesidad, enfermedades inflamatorias intestinales y trastornos de neurodesarrollo como el déficit de atención. Entonces miramos cuán importante es que nosotros cuidemos la flora intestinal de nuestros hijos y la nuestra, desde luego, también. Entonces, si cuidamos la flora intestinal, vamos a tener una mejor barrera contra las enfermedades. Vamos a estar mejor capacitados para poder enfrentar los virus, los parásitos, las bacterias que se encuentran en el ambiente. Bueno, miren cómo el Señor, ya estamos terminando, cómo el Señor a su sierva, la hermana White, le dijo cuál era el tipo de alimentación que nosotros como sus hijos teníamos que llevar. Dice: para saber cuáles son los mejores comestibles tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento y dijo: He aquí dijo que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Eso se encuentra en Génesis 1:29. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. O sea, al principio solamente eran semillas y frutas, pero cuando el pecado entró, el Señor dio permiso para que pudiéramos comer plantas del campo. Ahora, hoy en día estas plantas del campo incluyen, o más bien representan lo que nosotros conocemos como las verduras. Todo esto representa las hojas verdes, flores que podemos comer, la coliflor, el brócoli, el tomate, el patastillo, el ayote. Todo esto representa esas plantas del campo que Dios dio para comer. Entonces, luego dice la sierva del Señor, la profeta de Dios del tiempo del fin, dice: los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres, las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Qué bonito, hermanos, amigos, qué hermoso es esto, que fueron los alimentos que escogió nuestro Creador. Si el Creador que nos hizo a nosotros formó nuestros organismos, formó nuestra microbiota intestinal, Él formó cada aspecto de nuestro cuerpo, de nuestro ser, Él también sabe lo que más nos conviene como alimento. Y ¿quieres tú tener buena salud? Una buena microbiota intestinal, entonces hay que alimentarnos con estos alimentos que dio el Creador para nosotros. Preparados del modo más sencillo y natural posible,
son los comestibles más sanos y nutritivos. Y escucha esto, preparados del modo más sencillo y natural. No necesitamos estar cocinando tanta comida. La comida cocinada todos los días, eso produce inflamación, produce una elevación en los glóbulos blancos. Cada vez que nosotros comemos alimentos solamente cocinados, eso hace una elevación en los glóbulos blancos. Ellos se preparan para un proceso inflamatorio. Entonces tenemos que comer alimentos crudos, principalmente antes de comer los alimentos cocidos, tenemos que comer los alimentos crudos. Luego dice, comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No era el plan de Dios que comiéramos carne. Eso es lo que está diciendo aquí. No debía haber muerte en el Edén. No podemos imaginar nosotros a Adán y a Eva correteando una gallina para podérsela comer. Ellos no hacían eso. O amarrando una vaca para matarla y podérsela comer. En el Edén no había muerte. Entonces nosotros necesitamos regresar a la dieta del Edén. Si vamos a ser trasladados al cielo, que representa, el Edén representaba el cielo en miniatura, y si nosotros queremos ser trasladados al cielo, al verdadero cielo, entonces tenemos que irnos preparando con la alimentación del Edén. Dice, los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requerían las necesidades del hombre. Entonces, hermanos, amigos, miremos que Dios ha sido muy sabio. Él quiere nuestro bienestar, Él quiere nuestra salud. Como dice el libro de tercera de Juan, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Y si nosotros seguimos el régimen que Él nos ha dado, no nos vamos a enfermar. Vamos a tener una mejor calidad de vida, que va a glorificar y va a alabar el santo nombre de nuestro Dios. Entonces, que el Señor les bendiga a cada uno de los que han de ver este video. La paz de Cristo abunde en sus vidas siempre. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, en nuestro canal Hojas de Otoño. También en Facebook pueden buscarnos como Hojas de Otoño, o pueden también visitar mi Facebook personal, Minor Maldonado, en Facebook. Que Dios me los bendiga y recuerden que queremos su bienestar. Somos Hojas de Otoño, familias para la eternidad. Que Dios les bendiga.